Sí, beneficios reales yo para creo que los es un trabajadores? paso muy importante porque este fue el argumento que durante décadas, particularmente el sector privado y en gran medida en los últimos gobiernos, utilizaron para impedir el incremento del salario. El argumento era que el aumento de los salarios generaba inflación por la repercusión que tenía en el incremento de los bienes, servicios, tarifas que estaban asociados al índice del salario mínimo. Si se aumentaba el salario mínimo y teníamos algún impuesto, algún derecho asociado a determinado número de salarios mínimos, estos se incrementaban. ¿Impactarían la inflación? Sí, bueno, ese fue el argumento. Lo cierto es que todo subió, todas las mercancías subieron, menos la mercancía fundamental, porque el trabajo también es una mercancía. Y esta contención que tuvo, pues llevó que en las últimas 3 décadas se perdiera cerca del 80% del poder adquisitivo, cuando aumentó la inflación y cuando aumentó también la productividad. Entonces yo creo que es un primer paso. Ahora, ¿esto va a implicar el incremento automático de los salarios o la recuperación de su poder adquisitivo? No. Eso hay que ser enfático, no hay que generar falsas expectativas. Se desmantela uno de los principales argumentos que utilizaron para la contención salarial, pero ahora se requiere de una política pública que aliente la recuperación de los salarios, y eso solamente podrá darse cuando los salarios empiezan a tener incrementos por encima de la inflación. Y esto tendrá que ser parte de una decisión política en el gobierno, empezando por los trabajadores al servicio del Estado y en el caso de las entidades y los municipios en el mismo sentido, pero también que hay una política pública que induzca al sector privado a dar este tipo de incrementos. Yo lo veo también difícil, más aún cuando el principal resultado de la reforma laboral fue no solamente la desregulación de la relación entre los patrones y los trabajadores, sino la pérdida de derechos fundamentales como el derecho a la jornada laboral de 8 horas, en donde se puede contratar por día, por hora, por semana, por mes, a prueba, por capacitación, a contrato, y al mismo tiempo se pierde todos los derechos fundamentales, que es el derecho a la estabilidad y la permanencia en el empleo, con lo cual, sumado a la subcontratación, pues estamos en un proceso de precarización del trabajo que continuará con el deterioro del salario en nuestro país. Entonces, mientras no hay una rectificación en materia de políticas públicas para recuperar en términos reales el salario, pues la desindexación es una buena señal, pero no implica necesariamente la recuperación real del salario. Porque además tendrá que complementarse la reforma constitucional, ¿no? En 17 congresos. Bueno, sí, tendrá que irse a los congresos, pero de todos modos, aunque venga ya la aprobación, la ratificación por el constituyente permanente, pues lo cierto es que mientras no hay una política pública, mientras la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sea así un órgano tripartita, que ha sido el instrumento fundamental de la contención salarial, y no rectifique esa política, pues no va a haber la posibilidad de que se recupere en términos reales. ¿Cuál sería el salario ideal? ¿El que cubre la canasta Bueno, básica? ¿No yo creo que no lo alimentaría? el primer punto de partida es garantizar la canasta básica que establece la Constitución. Es el salario, la Constitución habla de un salario remunerador que le permita al trabajador atender sus necesidades básicas, y dentro de estas, además de la vivienda, del transporte, de la canasta alimentaria fundamental, también un porcentaje en materia de recreación, porque esa es parte de una vida digna. Entonces, habrá que hacer la estimación, pero tendrá que haber un incremento significativo. ¿Vas a tener este incremento de la noche a la mañana a recuperar el 80% que se tiene perdido en las últimas décadas? También hay que decirlo, no, y menos en la situación que se viene el año que entra, donde pues ya, bueno, este cierre de año, la economía mexicana va a crecer por debajo del 2%, lo cual habrá de un momento de presión en la economía, y el año que entra pues no es muy alentador en términos económicos. Pero de todos modos sí hay que iniciar una ley de salarios mínimos que obligue a una política pública de recuperación en términos reales de los Oiga, salarios. senador, en términos económicos, hoy en la mañana el subsecretario de Hacienda informaba que se mantiene la estimación para este año de entre 2 y 2.8%. Sin Pues embargo, las cifras del próximo año son un poco más alegres, habla de 2.6 a 3.6% para
el año que entra? Bueno, eso dijeron para este año. La cifra de crecimiento estimada para este año era por lo menos del 3.5%. Pero también el gobernador del Banco de México, a principios de este mes, finales del pasado, reconoció ya una tasa de crecimiento que podía oscilar entre el 1.9 y el 2%. Están aquí un poco jugando a las quinielas. Yo les puedo asegurar de que el crecimiento, y más si ahora que se retira el Banco de México del remate de dólares, implicará una mayor depreciación del peso frente al dólar, pues habrá, sin lugar a dudas, una mayor contracción económica y no alcanzará el 2% de crecimiento al cierre del año. Y pues no hay que seguir mintiendo. Ahora no están ni siquiera las garantías de respaldo en materia petrolera, no llegaron las inversiones que ellos mismos habían planteado. El país trae una situación de contracción económica severa y se va a agudizar el año que entra. No hay que generar falsas expectativas. Y a eso se suma el grave problema de la deuda externa, ¿no? Bueno, esta deuda donde hasta los remanentes del Banco de México, en lugar de utilizarse como inversión productiva, van a atender el déficit y a pagar la deuda. Con un sobreendeudamiento, este es el gobierno que más endeudamiento ha tenido en las últimas décadas. Entonces, un presupuesto restringido, que no hubo presupuesto base cero, donde siguen los recortes fundamentalmente en programas sociales y todo lo que es inversión productiva, 70,000 millones de pesos ahí bailando con lo que es el reparto que se hicieron entre los grupos parlamentarios y los diputados, lo cual sigue siendo una vergüenza, y no hay certeza en realidad de a dónde se van a canalizar las inversiones. Muchos de los proyectos de infraestructura que están realizando a través de la figura de contratos de asociación pública-privada, pues están sobreestimados, están sobrevalorados y están pagándose a costos altísimos, lo cual también va a implicar la distracción de recursos para cumplir estos compromisos o la cancelación de proyectos, como ya sucedió no solamente con el Tren México-Querétaro, ya veremos qué pasa con el nuevo aeropuerto y otros, porque también hay mucha inconformidad social en las zonas donde quieran hacer esta infraestructura. Senador, en otro tema, hoy vino un grupo de autodefensas de Michoacán al Senado. Sí. ¿Usted lo recibió? No. Bueno, vinieron a pedir específicamente que se legisle esa iniciativa que por ahí presentó Javier Corral para... Sí, la evaluamos, incluso yo la suscribí, lo de la amnistía. Sí. Nosotros creemos que debe de generarse esta ley a la brevedad posible, porque es inaceptable que grupos, no yo digo, ya no de autodefensa, que grupos que fueron reconocidos por el gobierno federal a través del comisionado Castillo que enviaron a Michoacán, que luego reconocieron como guardias rurales, que uniformaron, equiparon e incluso armaron, ahora los estén persiguiendo como delincuentes. Yo creo que este es un asunto de no solamente de engaño y de abuso de autoridad, sino una violación grave a sus derechos humanos, y de inmediato debe aplicarse esta ley, publicarse esta ley y aplicar la amnistía a todas estas personas que indebidamente están detenidos. Aunque parece que el PRI no está de acuerdo, bueno, el PRI por instrucción del gobierno, a Pero si entonces, pero congelada. que nos expliquen por qué lo reconocieron, por qué les dieron mando, por qué les dieron este armamento inclusive, y ahora los detienen. Yo creo que es un absurdo. ¿Sí ve posibilidades de que pudiera avanzar en el Senado? Pues vamos a hacer el esfuerzo. Yo creo que es un asunto que es atendible, aunque por supuesto la mayoría del PRI siempre pues, tapará los errores del gobierno. Senador, ¿y qué le pareció el cambio de proceso para la designación de los dos ministros? Pues yo creo que en la verdad lo importante es garantizar que haya un debate abierto, público, transparente. Yo creo que la preocupación de que esto ha lastimado en otras ocasiones a los contendientes, que es cierto, que eso ha sucedido, pues debe atenderse, por respeto a quienes participan en los procesos, a su familia, a su imagen pública. Pero eso no implica que se seleccionen en lo oscurito. Va a haber debate, va a haber cuestionamientos severos y evidentemente los candidatos que no reúnan el perfil o que tienen antecedentes que a nuestro juicio lo inhabiliten para ocuparlo, pues serán cuestionados y serán hechos públicos todos los cuestionamientos. Pero el caso de Álvaro Castro, perdón, que incluso se confrontó seriamente con el Senado en la época de Beltrones. Pues no solamente, aquí hemos visto ya también algunos casos de confrontación, pues donde pues, la gente que no tiene experiencia en estas lides del debate parlamentario lo se siente lastimada o genuinamente es lastimada. Yo creo que en eso yo no le veo problema.
El problema es que se quiera hacer una discusión en la opacidad. Eso sí no lo vamos a aceptar. Por ejemplo, Beltrones ya se inclinó por Lainez. Pues yo creo que vienen cargados los dados en las dos ternas, porque vienen con muchos desequilibrios entre los propuestos. Gente que tiene experiencia, tiene carrera en carácter judicial, junto con la compañía en las ternas, en donde hay cuestionamientos severos. Entonces eso, pues evidentemente induce pues una votación y puede ser resultado de un acuerdo previo entre las fuerzas que garanticen la mayoría calificada aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, senador. Dale, que